Buenas tardes a todos. Bueno, puntual. Ahí vamos. ¿Qué tal, caballero? Hola, ¿Cómo le va? bien, ¿y vos? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Viste que tengo que encontrar la posición del celular para que no esté todo el tiempo la imagen haciendo, sí, bailando, pero bien, bien. ¿Vos qué Bueno, me tal? alegro. Antes que nada, gracias por atendernos, por darnos la oportunidad de charlar del vino. Claramente no nos conocemos personalmente, pero somos medio fanáticos de tu trabajo, así que nosotros sí te conocemos a vos, pero bueno, la idea es conocer un poquito todo lo que haces, tu laburo y tener una charla amena. Bien, bien, bien. Me alegro mucho. Gracias por esta oportunidad. Em, bueno, hoy veo que vos ya estás adelantado respecto a mí. Yo me tengo que abrir la botella ahora. Vamos a probar el mismo vino. Eh, Me imagino que debes estar con un bacán Sauvignon. Sí, Sauvignon Black Perfecto. 16, el 16. reserva. Mira, ya estás, son las últimas botellas antes de pasar a reserva histórica. Tener la suerte de tener esta añada que se está poniendo cada día más interesante, te digo. O sea que Una no, o añada. sea, recién la traemos y ya no la vendemos, ya la guardamos. No, no, algo hay, pero sí, mira, a mí lo que me gusta hacer, que estoy haciendo desde el principio, no desde el principio con todo lo vino, pero digamos ya desde hace años, estoy guardando una X cantidad de botellas cada año, sobre todo de los blancos, hago lo mismo con algunos Malbecs también, para después sacarlo después de 5, 6, 7 años. Y la verdad que te llevas una sorpresa muy grata, porque cuando yo llegué acá en Argentina me acuerdo que me decían, yo mismo lo pensaba, ¿eh? Este no es lugar para blanco. Y los blancos sobre todo todo decían 6 meses y después se tiran. Y bueno, como por muchas otras cosas en el mundo del vino acá, hasta ha cambiado todo. Y entonces es divertido hoy ir a abrir alguna añada vieja, no sé, 2011, que fue la primera que hicimos de este vino, y 2012, 13, y ver los matices, se ven los matices de la diferencia de cosecha, cosa que se pensaba que, o sea, no se le daba importancia antes, ¿no? A todas estas cosas. Así que muy divertido, muy, muy divertido. Me parece que eso es una opción para cuando hagas una recorrida por Capital o Buenos Aires o por el país, de hacer una especie de vertical para ver y difundir la evolución de estos vinos para demostrar el potencial que tienen, ¿no? Porque eso es lo que después termina reafirmando la calidad de la uva y el trabajo que se le hizo. Sí, totalmente. Mira, eh, hicimos, creo, no, una vez hicimos una vertical ahí en Buenos Aires hace año y medio y fue muy divertido. Eh, el problema cuál es que no hay tanto, ¿no? de estos vinos, tampoco hay cantidades, entonces digamos que terminan siendo siempre para los que logran, lo primero que se anotan son los que participan. Entonces no es de gran difusión, digamos, este tipo de manifestaciones o de eventos, pero es muy divertido, a mí me encanta. Me encanta porque ahí es donde aprendes que hay que tener paciencia, que muchas veces, viste, no habría que apurarse. Es verdad que la economía o sea, es la que manda, entonces una bodega tampoco puede hacer vino y guardarlo y dejarlo ahí.
Pero haciendo este tipo de ejercicio muchas veces te decís, che, no sé, tenía una caja y tomé 5 botellas de esta caja el primer año. Después dejé una botella ahí y te perdiste infinidad de matices, ¿entendés? Te perdí un cachito, ¿cómo? Ah, no, te decía que es un tipo de ejercicio que más allá Sí. que hace bien el espíritu, te ayuda a conocer el vino, a saber más de vino, porque son experiencias, ¿viste? Que te permiten de ver cómo cambian en el tiempo, cómo polimerizan, cómo cambian los aromas, cómo se ponen más dulces, nadie le agregó azúcar, pero se ponen más dulces, ¿viste? Como que la acidez se va incorporando al vino, se va fundiendo, es muy, muy interesante, muy divertido. Y escúchame, para los que no te conocemos tanto, contame un poco de vos. Ahora vamos a hablar de los vinos y de todos los proyectos en los que vos participás o estás involucrado. Pero eh, primero, ¿de qué zona italiana sos? ¿Cómo caíste en Argentina? ¿Cómo te llevas con el quilombo que es Argentina? Bueno, primero no hay que olvidarse, soy italiano, así que tengo un grado de soportación parecido al de los argentinos. Así que tengo, ¿cómo se dice? Resiliencia. Eh, Llegué acá en 2007. Soy originario de Padova. Padova es una pequeña ciudad en el Veneto, cerca de Venecia. È il centro, lo che ha sido el centro cultural de la República de Venecia. Es muy famosa por su universidad. Y yo en realidad, por teniendo en mi ciudad una universidad tan famosa, que inclusive tenía enología, me fui a estudiar a Udine. Y me fui a estudiar a Udine porque quería escaparme justamente en mi ciudad, demasiadas distracciones, amigos, todo, entonces quería concentrarme, porque antes de hacer enología hice economía y después de 3 años decidí que no me gustaba. Entonces necesitaba, viste, no tenía mucho más tiempo, como me sentía que se me venía encima la situación, viste, para no entrar en el mundo del trabajo demasiado tarde. Entonces dije, bueno, sí, voy para enología, pero afuera de Padova. Entonces solo, aislado, viste, me concentro. Y bueno, un poco funcionó en este sentido. Pero yo creo que principalmente funcionó porque realmente me encantaba. Encontré lo que era mi camino ahí. Pero ahí vos Y ya, pero perdóname, antes del estudio, ¿ya te gustaba el tema de la enología? Porque, digamos, estás en una zona donde la parte, viste, de la producción de vinos es fuerte, los cepajes que para nosotros son extraños, pero para que ustedes son autóctonos como un Corvina, eh, toda la zona que produce los Amarones, digamos, el Valpolicella. ¿Tenías esa influencia o no? mira, yo hasta los 15 años no tomaba vino. No me gustaba, pero porque en mi casa, no, en mi casa, mi familia no es una familia, más allá que mi abuelo se hacía el vino, viste, como muchos abuelos, no tenía la más mínima idea de cómo hacerse el vino. Él se hacía el vino porque había visto, o sea, era de generación en generación, pero no era de calidad. Entonces yo, todas las veces que había probado vino, no probado, olido vino, era una cosa que no me gustaba directamente, o sea, no lo soportaba. Y me acuerdo que el garage de mi abuelo, donde él se hacía el vino, tenía un olor a vinagre que era un espanto. Así que yo no soy de familia, perdón, que se me cayó. No soy de familia de viñateros. eh, Me pongo acá porque tengo que abrir la botella. No soy de familia de viñateros y mi acercamiento al vino fue bastante malo. Para darte una idea, mi familia se apasiona al vino gracias a mí. Cuando empieza a ver que hay un vino mejor, no lo conocían.
Entonces, bueno, más allá que yo vengo de un lugar de gran producción, no tenía, Nada. no sabía que este iba a ser mi camino, ¿entendés? No, no soy como hijo de un productor que, bueno, la familia hace esto y yo vengo de otra... Y encima en mi familia nadie estaba acostumbrado a los buenos vinos. Ahora están bien educados, te diría. Así que, así que bueno, nada, yo empecé enología porque cuando antes de ir al militar entre una universidad y la otra, voy a hacer un viaje por Toscana. Me tomo una semana y voy a Toscana a relajarme porque después me tocaba un año de militar. Soy uno de los últimos, mi añada, mi año es uno de los últimos que ha hecho militar obligatorio. Entonces, bueno, dije, voy a Toscana con la novia de la época y, bueno, viste, estaba con la cabeza, no sabía qué me esperaba. No me gustaba tanto la idea de ir al militar. Y bueno, vi este lugar, dije, bueno, pero si economía no anduvo, yo quiero trabajar en un puesto como este, en los viñedos, en la campiña, afuera, sin el ruido de la, de la ciudad, ¿viste? Y durante la época del militar empecé cursos de degustación para ver si me podía gustar o no, y me gustaba. Y entonces empecé a averiguar para la facultad de enología. Y ahí es donde yo me mando a... Después de ahí empiezo me inscribo a la universidad y todo, termino el militar y me voy directo a la universidad. Pero fue toda una novedad, o sea, mi papá cuando le dije que iba para enología me miró, enólogo que... Y hace el vino, dice, pero me miró como decir, pero si esto lo hacía tu abuelo. O sea, ¿entendés? No, una universidad para hacer esto, no, no, ni sabía que existía la profesión. Así que bueno, fue toda una novedad. ¿Y cómo caíste? En Mendoza o en Argentina primero? ¿O fuiste directo a Mendoza? ¿Qué te pasó? ¿Qué te trajo? Mira, yo llegué, cuando vine la primera vez a Argentina, vine a Mendoza, pero vine con la universidad en 2002. Mi universidad abrió un convenio con la Facultad de Cuyo para hacer intercambio y que le den la doble título. Y mi curso fuimos nosotros los que vinieron acá como delegación, ¿viste? A abrir este convenio. Y en el viaje hicimos Brasil, Chile y Argentina. Y la verdad que de los tres países, a pesar que estamos hablando de 2002, momento alucinante, porque me acuerdo, nosotros llegamos con el euro, habíamos pasado hace 2 meses de la lira al euro, no sabíamos cuánto valía la plata, porque ahí también fue un caos el cambio, pero nos encontramos acá que nos salía, o sea, era un momento donde de un día para el otro podía comprar con la misma plata el doble. Me acuerdo, íbamos a la tienda de artesanía y realmente era muy barato. Fue un momento muy extraño, pero a pesar de este momento crítico, encontramos vinos con más, a mí me cautivaron más que los otros de Brasil o de Chile. Yo venía con mucha expectativa sobre Chile en este viaje, porque tenía una prensa, ¿viste? De Latinoamérica era el país emergente. Yo llegué a Argentina y dije, no puede ser esto. No era gran experto, pero te das cuenta que a mí me llamó la atención, será que como buen italiano me encontré, digamos, más cómodo en tierra argentina. Y así que bueno, nada, esta fue la primera experiencia. Y la segunda vez que vine directamente a hacer una cosecha y fue en 2004. Vine a Mendoza, fui a Vinterra, que en este momento era de Senetiner, Adriano Senetiner, ex dueño había vendido Nieto y Senetiner. Y bueno, este fue el año también donde me tomé también un tiempo para visitar un poco Argentina.
todo el sur hice, así que visité bastante. Y fue, bueno, de ahí en adelante no dejé de volver. Todos los años, bueno, después en 2006 conocí a mi mujer, ahora tengo una familia, vivo acá en Mendoza. ¿Y ya te Ahora aprobaron? hago lo contrario, voy yo a Europa de visitante. Che, ¿y ya te aprobaron la bodega ahí en tu casa o no? Porque estabas con el Mira, proyecto que... la bodega, el proyecto está aprobado para ser bodega. Estoy esperando, terminando la última cosa para pedir después la habilitación. Pero sí, estamos a buen punto por fin, digamos. Estamos finalmente a Y, buen punto. y ahora poniéndonos un poquito más a tema de los productos, dentro de la línea que manejás con Bacán, también manejás Porcospín, Saltimbanco, que también los tengo por acá. Entonces, en algún ratito después, si querés, charlamos primero del Bacán y después hacemos un recorrido por un poquito todos los vinos, pero capaz que... yo te sigo, me hice bastante fanático tuyo desde que conocí el Fiano que vos hacías en Caelum, y la verdad que en mi casa siempre está ese vino, y no soy un amante de los vinos blancos, pero el trabajo que hacías con el Fiano y sobre todo la trazabilidad que tenía ese vino, probé 2013, 2014, 2015, 2016, en Muy un vino consistente. blanco siempre estuvo, siempre se sentía, ¿viste? Volvemos al principio del Sauvignon Blanc, la diferente nariz, el diferente dulzor, y ya ahí me empecé a volver loco, porque aparte mi paladar no estaba preparado para que un blanco me guste tanto y empecé a ser como fanático de eso. Entonces, bueno, ahora veo que saltás a un Sauvignon Blanc y ya cuando lo descorchás, lo refresqué un poquitito para temperarlo. Y ya en nariz es hermoso, te invita a no querer sacar la nariz y veo que vos lo probaste y oliste el corcho. Y empecemos a hablar si querés del Bacán del Reserva. Tenés un Bacán que es no es la línea de entrada, pero 2017. Bueno, ahí te gané, mira, 2017. Y sí, lo el sé, por 16. eso vos estás tomando mejor que yo en este momento. Tiene un año más de botella. No, igual está muy rico también. 17 ha sido una muy linda añada, muy delicada, muy delicada. Pero, mira, yo siempre entendí, el día que entendí que en Argentina se podían hacer buenos blancos, le metí, porque soy amante de vino blanco, y le he metido mucho esfuerzo. Gracias a Dios también he tenido la posibilidad de trabajar con bodegas como Caelum, con la cual a partir de este año ya no Ujú. colaboro. Pero bodegas así que, digamos, me dejaron experimentar un poco, ¿no? Obviamente no era un tiro al aire, sabía más o menos por dónde iba porque ya conocía la cepa, pero obviamente había que convencerlo a las bodegas. Y he tenido la suerte que más o menos todos siempre me han dejado la posibilidad de hacer por lo menos un blanco, en algunos casos más de uno. Y piensa que en su momento, con justamente Kaelu, cuando se arranca en 2009 y tenemos que elegir, hemos dicho, bueno, hay dos tintos, dos cepa tintas y ninguna cepa blanca en el vino de ellos. Bueno, le dije, miren, no, Sauvignon no, Chardonnay. Sauvignon en Argentina no estoy seguro no va a ser. 2011, al mismo tiempo trabajaba con otro proyecto que sí tenía Sauvignon plantado y ahí dije, nunca estuve tan equivocado. Y en 2011 empecé a hacer este vino que estamos tomando ahora. Así que fue obviamente un aprendizaje año tras año para ver dónde estaban los límites. Después del Bacán, vos justamente mencionaste también Saltimbanco, hay una línea, hay un Sauvignon que está arriba de este que estamos probando. ¿Qué Que es este, no?
que es este cocodrilo exactamente, que para mí es delicioso, pero hay mucha gente, por ejemplo, que prefiere lo que sabe menos de vino, prefieren el bacán, porque es un poco menos complejo, es un poco menos estructurado, el otro es Primero, más del ácido, más vertical, más redondo, es un poco más de todo. El bacán es más delicado. hablando del Bacán Reserva, pero a su vez tenés, en la línea tenés Puerco Espín, tenés los Bacán que no son reserva, tenés los Bacán Reserva, tenés los Saltimbanco, Sí. y me traje esto también. Ah, este es simpático. Es simpático. Añada, 16. 16 también. Es muy bueno este vino, muy bueno. Sí, es otro viñedo, pero es muy divertido ver esto porque, por ejemplo, vos ya tenés Bacán, Sauvignon Blanc, Piedra Líquida, Sauvignon Blanc y Saltimbanco. Vos ya podés hacer una comparativa de tres Sauvignon Blanc vinificados de manera bastante parecida, los tres hacen barrica, diferente tipo de barricas, diferente añada, uso de barrica, pero principalmente la diferencia son los viñedos. Y vos sentís tres expresiones de Sauvignon Blanc, sentís el varietal, pero al mismo tiempo sentís que no es lo mismo, ¿me entendés? Vos decís, debería ser es Sauvignon, sí, pero es Sauvignon, pero ¿entendés? Es como que Vista Flores es Vista Flores, Peral de un lado de la calle es una cosa y Peral del otro lado de la calle es otra cosa. Y es impresionante. Obviamente cuesta un poco ponerlo uno al lado del otro porque tenés que hacer una noche dedicada al Sauvignon Blanc, pero esto lo ¿Cuándo la hace con armamos? tiempo. Cuando se levanta la semana próxima estás aquí y lo armamos, no hay problema. Miren, yo preguntaría primero a los gobernantes que se pongan las pilas. Le diría, por favor, si no nos dejan un poco, no nos dejan un poco libres, digamos, va a ser difícil. No sé cuándo se va a poder hacer. Me encantaría porque la verdad que ya sería el momento, digamos, pero bueno, no, Perdón que te, no soy nadie para entrar en el argumento y decir lo que tienen que hacer, que hagan lo que tienen que hacer ellos. Nosotros perdón hacemos. que te interrumpa, pero aprovecho que algunos están haciendo preguntas. En la pantalla, abajo de donde tienen para los comentarios, tienen un signo de pregunta. Si ustedes hacen una pregunta ahí, después Ajá. nosotros la vamos a poder replicar en el vivo. El signito de pregunta, apretan, mandan la pregunta y esa me va a quedar latente. Entonces después la va a poder leer mucho mejor Giuseppe y con gusto seguramente la va a contestar. Dicho esto, seguimos. Contame un poquito del Bacán y del Sauvignon Blanc de Reserva Este. ¿Qué tiempo, qué madera usás? ¿Qué es lo que te gusta? ¿De dónde sale? ¿Cuánto pasa por madera? Si te parece, o de lo que tenga ganas de Sí, sí, hablar. sí. No, no. Bueno, mira, este Sauvignon viene de un viñedo de Vistaflores. Es un viñedo que está a 980 metros de altura, más o menos. Hay más o menos la misma altura de donde tengo la bodega. Y a nivel, obviamente, Valle de Uco, otra distancia a la montaña, son otras condiciones pedoclimáticas. Pero hay una cosa bastante similar que es la distancia con un río. Estamos en Vistaflores, estamos a 980 metros, o sea que cuando hoy se piensa en Vistaflores, muchas veces la mente va a donde están la bodega Lurtón y todo esto, pero esto ya es Chacalles, que está dentro de Vistaflores. Este viñedo viene a la altura está a la altura del pueblo, o sea, con suelos más profundos, ahí son, el abanico aluvial ya es más amplio, hay material más fino y tenemos hilera este-oeste, entonces bastante protegida la uva de la insolación. Entonces esta es una buena e interesante como característica. Yo creo que los Sauvignon necesitan suelo profundo, arcilloso. No tanto arenosos que dan aromas muy delicados, pero muchas veces después se pierden. Como que, viste, la pesadez del terreno también te da, de alguna forma, la gravedad, ¿no?
el volumen de boca. Entonces tal vez menos inmediato en la expresión aromática, si queremos, pero más persistente. Si queremos encontrar un paralelismo, ¿no?, entre una cosa y la otra. Este vino se cosecha normalmente, esta uva se cosecha normalmente a mitad de febrero, tirando a la tercera semana, dependiendo del año, obviamente. 16, por ejemplo, que estás tomando vos, se cosechó un poco antes, un año que tiene un medio grado menos de alcohol porque entraron frente de lluvia importante. 16 años del niño fue un poco complicado, y para evitar de perder la uva por podredumbre, coseché un poco antes, y me engancharon 2 lluvias justo antes de cosechar. 2 noches antes de cosechar, las 2 noches me llovió, y bastante. Entonces fue un año, viste, donde yo empecé a decir, no va a salir el vino. Y al principio no quería salir. Cuando fue momento de definir si embotellaba o no, empezó a salir el vino. Pero llegaste Entonces, con tanta lluvia, ¿se te complicó con el tema de que se te hinchó mucho la uva y llegó a romper sí, piel? empiezan los hongos. No es tanto porque se hincha no, la uva. Antes de que explote tiene que llover muchísimo. No es como la cereza, viste, que una vez que está formada, si te llueve ahí, chao, fuiste, porque se te parten todas. Pero en este caso tenés el problema de los hongos, te puede agarrar podredumbre, y también obviamente dilución de azúcar y de aromas, porque obviamente la planta absorbe agua. ¿El Pero Sauvignon bueno, Blanc tiene el racimo, es muy apretado? no es tan apretado, pero no es como un pinot. No es como un pinot. Pero no deja de ser, no deja de tener problemas. Además porque tiene mucha canopia, porque lo dejas bien escondido para que no se queme, para que mantenga los aromas, viste, más salvaje, especiados, porque estos aromas son, eh, digamos, que van quemándose, son fotosensibles, llamémoslo así. Ujú. Con el sol se queman. ¿Y eso le daría También. amargor si se quema? No, pero no, si digo se queman, perdón, No, no, utilicé no, un se término entiende que no era que muy apropiado, pero como que sí, se van perdiendo porque justamente aumenta la temperatura, y es una uva que necesita sombra para tener el espárrago, esta nota especiada, ¿viste? La pimienta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en estas condiciones ahí. Y cosechamos más o menos a mitad de febrero, entre la segunda y la tercera semana normalmente, dependiendo del clima. Se prensa la uva el mismo día. De hecho, normalmente terminamos prensando a cualquier hora porque la uva llega de noche normalmente. Y ahí hacemos unas 48, 72 horas en frío. Decantamos, mandamos barrica y arrancamos a fermentar en barrica. Y de ahí quedamos hasta 2 o 3 semanas antes de embotellar, que se cumple en este ciclo más o menos 12 meses. Un año, en 2013 se hicieron 13 meses, otra añada se hicieron 11 meses, pero normalmente estamos en 12 meses, 11 meses y medio. O sea, hacemos el ciclo completo, vaciamos la barrica y ponemos el mosto nuevo, que es una complicación porque normalmente terminas embotellando cuando estás ya en cosecha, pero no importa, más que nada por un tema también de ciclo, ¿no?, del uso de la madera. Entonces, si lo miramos, lo vamos comparando con los otros vinos, los otros Sauvignon que nombramos antes, el ciclo de crianza es el mismo, porque son siempre 12 meses. Exactamente, este también hace 12 meses y este también hace 12 meses. Donde cambian la cosa principalmente son en el caso del Bacán, normalmente hay un porcentaje de barrica nueva, pequeño, se hace en cantidades más grandes, entonces me puedo permitir de meter algo de barrica nueva, que con el tiempo después lo paso, si son barricas buenas, la paso a los otros 2 vinos. Que los otros 2 vinos sí hacen barrica de
tercer uso para adelante. O sea, no me interesa en ningún caso tener la nota de la madera. Una ¿Qué nariz cantidad haces de experta, Bacán, más o menos, y de saltimbanco? una 3.500 botellas al año más o menos, Sol- dependiendo del año, ¿viste? Solo de Porque Sauvignon Blanc. solo de Bacán, Solo de solo de Bacán. Bacán. Y más de esto no puedo hacer porque cambia la uva en el viñedo. O sea, seguramente, casi seguramente cambia el clon o la selección. No es más lo que yo hago, entonces yo sé que tengo esta hilera y este vino sale de ahí. No hay más. Con lo cual estoy ya al límite, digamos, de la producción de este vino. Así que bueno, nada, es una vinificación bastante, si querés, arcaica. No es una cosa tecnológicamente increíble. Fermento en barrica y después mando a botella. El tema, bueno, creo de poder decir que la muñeca la usas en el momento del prensado, en el momento de definir la crianza, en el momento la temperatura de fermentación, los días de fermentación. Estas son todas cosas que se van viendo en el recorrido, ¿no? Cuando arrancas y ahí no hay una regla fija, te digo. No sé, las barricas son años que uso siempre la misma, son la misma tonelería, siempre francés. No lo he dicho, pero normalmente siempre francés. Hay volúmenes de 225 a 600 litros, variables, de diferentes tonelerías, diferentes grosores de duela. Lo que sí, como te decía, en Bacán, cuando introduzco madera nueva, pasa primero por el Bacán. No la mando nunca a Saltimbanco. Esta es un poco una regla. ¿Y de saltimbanco qué producción tenés? Porque también traje los tintos, pero ahora hablamos un ratito de los tintos, pero de saltimbanco, ¿cuánto De este haces? Saltimbanco hacemos 1.000 botellas al año, más o menos. Esa Es ya una tengo la producción. 17, no tengo La la 17. 17, buenísima, buenísima. Queda muy poco de este, así que guardate un par de botellas. La 17, muy buena, a mí me encantó. Bueno, en realidad son todas buenas, porque este vino, si no está a la altura, no sale. Por ejemplo, 19 no va a salir. 19 salta la añada. 20 promete ser buenísimo. Obviamente habrá que ver cuándo será el momento de ir a botella, pero por ahora, digamos, promete muy bien. Pero te digo que entre Bacán y los otros dos Sauvignon, la vinificación es muy parecida, no cambia mucho. Lo que yo busco es exaltar el lugar, o sea, que el lugar se manifieste. Entonces, por esto te digo también una vinificación bastante arcaica, si queremos, porque una vinificación donde yo tengo que intervenir lo menos posible para que no haya mi mano que sobresale y que se vean estos matices de diferentes viñedos. Más allá que después, cuando probas estos vinos, decir, son de la Yotra el vino. O sea que más o menos son bastante singulares, por lo menos en el panorama nacional. Cuando yo después voy a Italia y me comparo con amigos que hacen Sauvignon o otros productores, etcétera, etcétera, también son bastante singulares. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos Sauvignon también en Eslovenia y los Sauvignon de Eslovenia son diferentes a este, bastante diferentes. Que es con la línea saltimbanco, ¿no? Que tenés en 3 lugares. Saltimbanco hacemos en Eslovenia también, sí. Ah, Italia no hacemos Sauvignon, solamente Eslovenia, en la Brda. No sabemos si haremos algo en Ipava, pero por ahora hacemos Brda solamente. Y son vinos se siente allá el Mediterráneo, en los Sauvignon de allá, y acá se siente el clima continental. Entonces, cuando vas con lo argentino,
como que te encontrás casi con un vino más francés que otra cosa. Si lo das a ciega, te preguntan si viene de Francia. ¿Y qué te deja más contento? ¿El Sauvignon de Mendoza o el de Eslovenia? A vos personalmente. Mira, en Sauvignon creo que me quedo con el saltimbanco de acá. En Sauvignon creo que me quedo con el saltimbanco de acá. El otro es más opulento. Siendo mediterráneo, un poquitito más exuberante. Pero muy bueno. Nada más que es un poco más rico en la paleta aromática, un poco más intenso. A pesar que es más caluroso, pero también esta exuberancia del Mediterráneo la tenés en el Sauvignon de allá. Y este es más austero, este es bien austero. Es un vino de montaña, ¿viste? No deja de ser un vino de montaña y es más introspectivo como tipo de vino. A mí, ¿sabés lo que me pasa con el Bacán? Yo no soy de hacer una reseña técnica del vino. En definitiva es me gusta o no me gusta. Y no puedo parar de oler, mirarlo, oler, probarlo. Necesito constantemente, viste que a veces no quiero ser descortés, pero tengo ganas de estar con la nariz adentro de la copa, oliendo y oliendo y oliendo este Sauvignon Blanc, que la verdad es súper interesante. Me gusta mucho, Sí. me gusta mucho. Y sabe que el hecho que vos estés tomando un vino ya con una crianza, te permite también justamente este juego de estar oliendo, porque tenés un vino que va abriendo, 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 abriendo. Son vinos que han estado en botella, son vinos con alta acidez, pH bajo. Ujú. Entonces son vinos que necesitan aire. Y si bien vos cuando lo metés en la copa decís, wow, un buen aroma, después de 2 horas, sobre todo cuando tenés ya 2, 3 años de botella, van creciendo y mejora la boca en la beba. Empieza a sentirse más dulce porque se oxigena y la acidez se integra y el vino va creciendo. A mí, sinceramente, es una cosa que me atrae porque me divierte. Me divierte esto de tener en una cena de una botella 2, 3 vinos diferentes. ¿Entendés? O sea, de tener el mismo vino, pero que me esté dando sensaciones diferentes durante toda la cena. Esto me parece fabuloso. Acá tenemos una pregunta, si te parece que podemos responder. Sí. Uno de los subiría, somos tres, pregunta, ¿qué rinde por planta tenés en el Bacán, en esa hilera que vos juntás y que haces 3.500 botellas? Mira, te lo doy estimativo porque el viñedo no es mío, así que nunca me pongo a contar los rinde porque lo sabe el dueño del viñedo cuánto le ha dado. Ujú. Lo que te puedo decir es que una planta debe estar alrededor de 2,5 kilos, 3 kilos, dependiendo. Hay manchas también dentro del viñedo. Pero en el Sauvignon está bien que haya una buena producción. Y Se ahí tiene que vos, ser el raleo, el famoso raleo que se hace en el Sauvignon, en el Chardonnay, por ejemplo, para dar, viste, más volumen. En el Sauvignon muchas veces no da resultados. y vos podés trabajar en parte de ese viñedo o no tenés ningún tipo de trabajo o asesoría o como se No, llame, no, ¿no? no, no. Yo soy cliente histórico, ya son 10 años que compro uva ahí. Yo tengo mis hileras reservadas. Hay varias bodegas, no voy a hacer los nombres, pero varias bodegas bastante famosas que tienen buenos Sauvignon que compran ahí. Yo creo de ser de los últimos 10 años el único que ha comprado todos los años. Los otros han ido y venido. Y bueno, nada, yo tengo, como te decía, son 15 hileras. Eh, ya te podría hasta sacar una aproximación, sí, pero son más o menos 2,5 kilos, ponerle 3 kilos por planta, ¿no? Y son siempre las mismas hileras, porque
te juro, por probar la uva ahí, es una cosa, y te mueves de la hilera 15 y va cambiando. Entonces vos decís, no conozco el perfil porque no soy yo el asesor del viñedo, pero algo cambia. Y el dueño nunca me supo decir que plantó porque era una sociedad y el que trajo la planta era el otro socio, se dividieron, no sé, la información no está. Pero bueno, nada, yo sé que sale esto de ahí y sigo haciendo. Y no solo de Sauvignon Blanc vive el caballero, sino que también en Saltimbanco tiene el Tempranillo Mm, y también tiene el Pinot Noir. El Pinot Noir sí, 2019 sí. y el Tempranillo 2015. No hace el 15 de tempranillo. Esta añada ahora empieza a estar lista. Empieza a estar lista Recién la ahora. cosecha. Sí, sí. Es interesante, a mí me encanta. Tempranillo es un varietal que yo no conocía, lo conocía acá. Obviamente había probado Tempranillo en España y en Italia, obviamente, de vinos españoles, pero en Italia no existe, la cepa no la conoce nadie. Pero a mí me flechó. El problema es que es difícil después andar a decir yo hago un tempranillo en Argentina. Te miran, en Argentina, no te digo con suerte, pero te dicen, mira, en Argentina tienen el Malbec, tempranillo es España. Entonces termina siendo difícil. Pero es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. A mí, yo muchas veces lo prefiero al Malbec. Muchas veces lo prefiero al Malbec. Es un vino que he tomado bastante con mis amigos, este tempranillo. Bastante. De hecho, que vienen a comer a la bodega y me dicen, che, un tempranillo, ¿viste? Es decir, bueno, dale. Lo abrimos, pero sí, viste, un poco, de todas maneras, es interesante lo que me decirte ahora, que Saltimbanco è una linea son unos vinos que nacen no tanto porque yo buscaba hacer un varietal a esta calidad. Yo encontré un viñedo que me dio una uva que sabía que me podía dar un vino así. No me interesaba a mí la calidad, la variedad. De hecho, no me he metido a buscar un Malbec para hacer saltimbanco. No todavía no estoy interesado. Varias veces me han preguntado por qué no un saltimbanco Malbec. No es para desmerecer al Malbec, porque digamos que obviamente es la cepa principal que hago, obviamente, como toda bodega argentina. Confío que es bueno nuestro Malbec. Estoy convencido, sí, que bueno, hemos tenido obviamente siempre buenas críticas, pero no he encontrado el viñedo inspirador, ¿entendés? Todavía. Viñedo que vos pruebas la uva y sí. Con esta, aunque no la tenga no la esté haciendo, tengo que hacer un vino. Y con el tempranillo me pasó. Yo fui a ver un viñedo con un amigo ingeniero agrónomo, él era el asesor, entré, viste, él tenía que muestrear, yo entré a probar la uva, hice tres claro adentro, me paré y le dije, Charlie, se llama Ricardo, pues lo llamo todo Charlie, dije, Charlie, con esto hay que hacer, mandame un poco de uva si se puede. Y fue 2014 y bueno, me dijo, ¿cuánto querés? Bueno, mandame, dije, 1.000 kilos, 1.500 kilos para hacer una prueba. Y lo cosechamos afuera de época, o sea, según lo que eran los parámetros históricos de este viñedo, cosechamos fuera de época, adelantado, todo, y salió un vino excepcional. Con una fruta, y lo abrís hoy, parece hecho ayer. ¿Y de qué zona es eso? Cepillo. Cepillo. ¿Y el Pinot? El Pinot viene del Peral. El Pinot viene del Peral. ¿Y el Peral es una zona relativamente un poco más fría de toda esa región o, El o no? Peral es una zona bastante fría,
Estamos hablando que Peral está a 1250 metros, bastante alto. Las noches no son súper frías, no es tan helador como otros lugares, justamente porque se encuentra en altura, pero los días son más frescos en general. Siempre tener un par de grados menos que, por ejemplo, en la villa de Tupungato. Entonces, ¿viste? Esto te ayuda, sumando toda la temperatura del periodo, te ayuda a tener vino un poquito más delicado. No delicados, pero te permite, digamos, tener frescura. No puedo decir tan delicado porque el vino argentino, digamos que tiene su carácter. Es un vino, en todo caso, son vinos que cuesta que sean delgados. El lugar da vino de carácter, de potencia, porque estamos donde estamos. Y es lo lindo también de esto, porque yo encuentro gran unicidad en esta región. No conozco otro lugar en el mundo que haga vinos de esta característica. Mientras otros lugares se podrían confundir, Mendoza tiene características únicas. Entonces, bueno, nada. Peral es muy interesante. Peral es muy, muy interesante. Es chiquito. Lástima que es un área muy, muy chiquita. No hay tanta hectáreas allá. Porque de repente pasa de San José a Gualtallarí. Está ahí en el medio. Ok, o sea que lo que hay se hace valer. Si te parece, vemos alguna pregunta. Sí. David, por ejemplo, pregunta, más allá de las cepas blancas tradicionales, ¿cuál considera con mayor potencial? Bueno, no sé si además del tempranillo, alguna otra. Mira, nosotros estamos, por ejemplo, ahora digo una cosa que anda un poco contracorriente, en el sentido que esta cepa que estoy por nombrar es tradicional, pero no es tradicional a la vez. Sobre todo no es tradicional en alta gama, que es la Pedro Jiménez, que al final es criolla blanca. Lo descubrí hace poco que es criolla blanca. Yo, de vuelta, cepa española, pensé que no la conocía, y entonces para mí era la cepa del Jerez. Entonces, le ves potencial. Me parece que esta es una cepa interesante, muy interesante. Se pueden hacer vinos de larga guarda, de carácter, inclusive se pueden hacer espumantes. Vos sabés que hace unos meses, antes de todo este lío, en octubre, estuvimos en el sur y estuvimos en la bodega Mirás, y Pablo, el hijo de Marcelo Mirás, nos hizo probar un Pedro Jiménez de barrica. Y no nos decía qué era, y nos dio, viste, la pipeta para probar, y nos rompió la cabeza. Viste, porque nosotros decimos, no, bueno, Pedro Jiménez, uva blanca, medio como que no, nos rompió la cabeza. Sí, yo estoy haciéndole vino a un médico de la provincia de Buenos Aires, que también me dijo, mira, yo la verdad que sé poco de vino, pero me gustaría hacer un blanco. Y yo le dije, mira, hagamos una cosa, que rompamos un poco los esquemas, en vez de ir a Chardonnay o que hay cosas excepcionales, pero no me gustaba la idea de repetir, de hacer un Chardonnay a otra persona, porque también hago Chardonnay para otros proyectos, y que tengo un buen viñedo de Pedro Jiménez, del cual yo saco un vino particular, experimental, que se llama Sparring, que es un vino que se hace con maceración. Y la verdad que lo hicimos como si fuese un Chardonnay en barrica, y lo probás a ciega y no entendés qué estás tomando. Pero buenísimo, realmente buenísimo. Así que acá, yo creo que hay para trabajar bastante. Acá preguntan si te tiro otra pregunta, a ver si te parece.
que quedan los Sí. últimos 10 minutos y hablamos un poquito de piedra líquida también, si tenés ganas. Dani, nuestro chef, pregunta, ¿tenés nuevos proyectos o novedades para el 21 como pasaje Nóbrega? No, sí, Nóbrega. No, Brega, sí, sí, sí. Bueno, justamente cuando te hablaba de un Chardonnay, que era otro proyecto cuando estábamos trabajando con el Chardonnay, empecé con estos dos proyectos a trabajar el mismo año y no tenía sentido hacer dos Chardonnay. Y bueno, nada, Pasaje Nóbrega tiene un viñedo fantástico ahí en los límites de Altamira. Viña Vieja y realmente dará, yo creo que dará de qué hablar este Chardonnay. Y para 2021 hay un par de cositas, pero no quiero quemar la sorpresa antes de tiempo, sobre todo por cábala, no lo quiero hacer, porque estamos cerrando, digamos, los acuerdos, pero va a venir una colaboración interesante. Y después, bueno, en realidad estoy buscando cómo adquirimos un viñedo centenario atrás de la bodega. Ya hicimos un poco de microvinificaciones este año. La idea es ir apuntando a un Malbec de alto nivel de Perdriel. Entonces son ya 2 años que vengo trabajando firme sobre los viñedos antiguos de Perdriel, entonces estoy concentrado en esto. Pues lo ¿Y de la eso en qué bodega, línea? Pero eso en qué línea iría, porque, por Bacán y ejemplo, Bacán Reserva, Bacán y Ok. Bacán Reserva. Y esto te diré después, agregando el tema que tengo que terminar la bodega, para mí son muchas novedades ya este año, así que por ahora, por ahora estoy así. Y con Pablo Calandria haces esto. Me quedé Sí, con ganas del Malbec de la Canota, pero bueno, conseguí el Sauvignon Blanc, que también es 16. sí, 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 sí. Bueno, es tanta. En italiano se diría tanta roba. Es muy bueno este vino. Ojo, es muy bueno, está al nivel, si querés, el Bacán puede estar un poquitito más abajo de Piedra Líquida y del Saltimbanco, pero Piedra Líquida y Saltimbanco son dos Sauvignon que están te diría, al mismo nivel, con características diferentes. Obviamente son viñas diferentes, pero están, la barrica han estado y están una al lado de la otra, o sea, la prensa con que se hacen es la misma y todo, el cariño también, pero obviamente son suelos diferentes, son parcelas diferentes, exposición a la luz diferente y todo. Entonces, el piedra líquida a mí me encanta, por ejemplo, pero lo tengo, es un hijo más, no lo... Me cuesta, digamos, decirte si lo prefiero o no No te a podemos meter en otro. el brete de los tres. De qué tres vas a elegir de Bacán Reserva, de Saltimbanco y de Piedra Líquida. No puedo hacer esa comparación. No, es muy difícil, es muy difícil. No, no quiero, no, no es muy difícil elegir. No, porque los tres tienen un porqué, ¿entendés? No, los tres tienen un algo que del Bacán porque fue la génesis de todo. Bacán, gracias a Bacán se hizo el resto, porque con Bacán se hicieron las primeras pruebas, vi los límites, los puntos de ruptura, digamos, y de ahí, porque Saltimbanco nace en el 14, Saltimbanco Sauvignon nace en 14, y Piedra Líquida en 16. Entonces, y Bacán en 2011, exactamente. La primera añada fue 2014, pero Bacán arrancó en 2011. Entonces yo ya venía con 3 añadas de experiencia antes de hacer el saltimbanco. Y después, bueno, 2 años después vino el piedra líquida. Con lo cual, bueno, no, ¿cómo no quererlo? ¿Entendés? O sea, gracias al Bacán llegamos al resto. Entonces, Claro, es el colchón de todo.
Bueno, ya quedan Exactamente. quedan pocos minutos y se va a cortar. En principio, agradecerte la oportunidad, agradecerle a Fulano Wines con Vicky ahí a la cabeza que nos permite hacer este vivo con vos, es la conexión nuestra, es la que nos pasa la información, la que le rompemos para la foto, para las fichas técnicas, Y para que coordinar la charla. Vicky bueno, ya somos amigos, no, decirte colaboradora no, porque ella obviamente sabe que es independiente, pero está haciendo un trabajo maravilloso con nosotros. La verdad que estoy muy contento porque yo soy bastante, parece tal vez que no, pero introvertido. Me gusta hacer y no tanto hablar, entonces como que viste, termina, si no hay alguien que después hace un poco de difusión, no llegas a ningún lado. Exacto. Y Vicky en este sentido ha hecho un trabajo excepcional. Igual te esperamos para cuando todo esto se abra. Sé que Vicky te va a armar la agenda y va a estar apretada, pero nos encantaría hacer una comparativa de los Sauvignon Blanc en Casa Subiría cuando estés por acá. Estamos ahí cerquita de donde se maneja todo desde fulanos, así que espero poderte tener en nuestro lugar para que la pases bien, para que la conozcas, para que charlemos de vino. También, si, ojo, si no te llega a ir bien en la enología, sos el doble de Guardiola, sos igual. Ah, sí. No, sí, pero no tengo el mismo talento, esto seguro. Pero vos no te hagas problema Eh, que te sacamos a hacer un par de charlas con el vino de sí. Guardiola, decimos algo de... Motivacionales tal vez, motivacionales. Te No, bueno, agradezco. pero denlo por hecho cuando sea posible que se pueda, que sea, digamos, cómodo y que haya posibilidad de juntarse, seguramente vamos a hacer, se la prometo, una vertical. Veremos si será completa el Sauvignon o haremos Sauvignon y un par de cosas más y vemos si vamos mezclando un poco las cartas, pero seguramente vamos a hacer algo. Recuerden amigos, los que se conectaron, gracias por estar. Recuerden, si ven esta etiqueta, el Bacán Reserva, o las diferentes etiquetas de Saltimbanco, o bien también algo que debe ser un elixir y que pronto vamos a estar probando como el Piedra Líquida. Yo te agradezco tu tiempo, gracias totales por la Gracias a ustedes, chicos. comunicación, por la difusión, por atendernos. Gracias a Vicky de Fulano y salud y que tengas un gran año y que puedas terminar la bodega, así te vamos a visitar también nosotros allá. Obviamente, cuando se pueda, saben que las puertas están abiertas. Chicos, gracias por el tiempo. Salud, gracias, muy amable. Salud. Chao, chao.